Un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega de nuestro segmento Tiempos de Conquista. Así que, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes Colombia, muy buenos días todavía México. Pues aquí, gracias a Dios, nuevamente en este su programa, bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. La semana pasada empezamos una serie que llamamos Tiempos de Caminar con Dios. Hoy vamos a continuar reflexionando acerca de los diferentes tiempos de la fe que hay en nuestro diario caminar. El programa de hoy lo hemos llamado Tiempo de caminar con ojos abiertos. El versículo base del programa también de hoy está en Lucas 24:32, que dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, esto es, explicaba las escrituras? Caminar con Jesús es darle tiempo a escuchar, atender, obedecer su palabra, pero sobre todo a creer en lo que Él nos dice. Él siempre nos habla en nuestro caminar diario, solo es que tenemos que activar y afinar el oído espiritual para que se desarrolle mejor en nosotros un sentido espiritual también de la vista. El oído tiene que ver con la vista, tiene que ver con todos los sentidos, pero ahorita básicamente relacionamos dos, el oído con la vista. Bueno, Lili les seguirá explicando este versículo, esta base bíblica que tenemos. Pues sí, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Y sí, la semana pasada estuvimos hablando de Enoc y cómo caminó con Dios, ¿verdad? Veíamos que en la palabra también nos enseña con una pregunta ahí en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? ¿Verdad? ¿Esto qué nos dice? Que hay que haber, tiene que haber acuerdo para aquellos que caminan juntos. Este acuerdo lo tenemos que hacer con Dios, ¿verdad? Acordar con Él en lo que Él ya ha dicho en su palabra, lo cual implica, por supuesto, obediencia, ¿verdad? Y esto no quiere decir que nos aislemos del mundo, nos aislemos de la gente para caminar con Dios. No, ahí en nuestra situación, circunstancia, no, en lo que hacemos en nuestras actividades diarias es caminar con Dios. De hecho, en ese pasaje donde se nos habla de Enoc, se nos dice, como todos los demás que se habla ahí de ellos en Génesis 5, que también Enoc tuvo sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Que había engendrado hijos e hijas. Entonces, no es que él se haya aislado y tuvo una vida muy diferente de los demás. No, en su diario vivir él caminó con Dios, ¿verdad? Y es muy interesante que podamos ver que eso, que caminar con Dios, estar de acuerdo con lo que Él ya ha establecido. Y bueno, pues sí. También es muy amplio esto de caminar con Dios. La palabra es rica en darnos enseñanza al respecto, pero hoy vamos a escoger uno de estos temas que también nos enseñan de caminar con Dios, pero en este caso de caminar con Jesús. Y vamos a referirnos a un pasaje también muy conocido que se llama Los Caminantes de Emaús o Camino a Emaús, narrado en el Evangelio de Lucas en su capítulo 24 del 13 al 34. Y bueno, vamos a estar viendo que en este camino, bueno, ya casi todos conocemos la historia, cómo se nos narra, es muy peculiar y muy interesante, ¿verdad? Pero eso sucede el mismo día de la resurrección de Jesús. Ese es el contexto. El mismo día que Cristo resucitó es que pasa esto. Fíjense, 5 veces se apareció Jesús
a personas ese día que resucitó, ¿verdad? Primeramente a María Magdalena en el huerto, luego también a las mujeres que estaban con ella y cuando van de regreso a decirle a los discípulos, ahí se aparece Jesús. También sabemos que se le apareció a Pedro solo, a estos caminantes a Emaús y por último a los discípulos. Bueno, a 10 de ellos porque no estaba Tomás y por supuesto tampoco estaba Judas, ¿verdad? Entonces esas 5 veces que se aparece Jesús a sus discípulos ese día de la resurrección son muy importantes. Pero bueno, nos vamos a enfocar en este de los caminantes a Emaús porque precisamente van caminando con Jesús y ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad? El trayecto de Jerusalén, donde estaban hacia Emaús, se nos explica que era más o menos de 11 kilómetros, ¿no? Lo cual vimos que pudo haber llevado unas 3 horas aproximadamente. Así que pues tenían tiempo para platicar estos dos discípulos. No se nos dice el nombre de uno, el otro sí se nos aclara que es Cleofas, ¿verdad? Y ellos están hablando de lo acontecido, así en general se dice ahí en el versículo 14 del capítulo 24, que estaban hablando de lo acontecido al Señor. Este pasaje es peculiar en el sentido de que se nos dice en general de qué hablaban, pero no tenemos detalles, ¿verdad? Lo cual a mí se me haría muy interesante saber y conocer con detalle qué estaban hablando tal cual. Pero bueno, nos podemos imaginar que estaban ellos dos, estos dos discípulos, hablando de, no sé, quizá cómo arrestaron a Jesús, cuando le llevaron al sumo sacerdote, cuando lo llevaron ante Pilato, no sé, de cómo fue la crucifixión, de cómo lo enterraron. Entonces, no sé, estaban hablando de lo acontecido, así en general, y de repente se les acerca otro caminante, el cual ellos no reconocen y empiezan a platicar con él, ¿verdad? Sabemos que este caminante era Jesús, ¿verdad? Pero bueno, ellos no lo reconocieron. Entendamos también que porque dice ahí el versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados, ¿no? Entonces, muy probablemente también la apariencia de Jesús no era como ellos la conocían, ¿verdad? Pues sí, ya había resucitado. Entonces, bueno, no lo reconocieron, pero fueron platicando, pero lo primero que Jesús, bueno, ellos no saben qué es Jesús, pero lo primero que Jesús les pregunta es de qué estaban hablando precisamente y por qué estaban tristes. A mí esto me conmueve mucho porque Jesús va hacia ellos porque los ve tristes, ¿verdad? Entonces, imaginemos la situación, todos ellos, todos los discípulos y en específico también estos dos estaban muy tristes, o sea, yo me supongo que la plática iba con ese dolor también, ¿verdad? Había yo creo que desánimo, había falta de fe, porque pues entendamos que ellos lo que están viendo con sus ojos es que su maestro, su Mesías, su Salvador había muerto. Ya habían pasado 3 días. Y vaya, la situación era muy trágica. Había muerto Jesús. Sin embargo, había en ellos algo, yo creo que estaban con el corazón hecho bolas porque también sabían que las mujeres habían dicho que habían ido a la tumba, que no lo habían visto y que unos ángeles le habían dicho que estaba vivo, lo cual ellos pues sabemos que no lo habían creído, pero bueno, traían como que esa duda. Sin embargo, Jesús se acerca a ellos porque los ve tristes. Y ahora aquí entra esto tan interesante, porque Jesús, el plan de Jesús original, y que ya lo había dicho en varias citas, lo tenemos, que los iba a ver en Galilea. Ese era el plan de Jesús. Pero al ver él la tristeza de sus discípulos, aquí cambia todo el plan y Jesús arma todo un encuentro con estos discípulos, ¿verdad? Eso les digo que me conmueve porque Jesús ve siempre nuestro corazón y no iba a dejar a estos discípulos con esa tristeza, con ese desánimo, ¿verdad? Y pues también con su falta de fe, ¿verdad? Y así que
planea ir con ellos a encontrarlos, ¿verdad? Antes siquiera de ir a Galilea, como había dicho. Él toma acción para tener este encuentro con ellos. Y bueno, ahí, después de que les pregunta de qué hablaban, Jesús se hace como que si no supiera lo que precisamente le habían hecho a él. Pero yo digo, yo pienso que Jesús quería que ellos mismos se escucharan, ¿verdad? Cómo estaban narrando los hechos. Jesús sigue sin presentárseles como tal. Entonces Jesús deja que le cuenten lo que le habían hecho precisamente a él y cómo había sido su muerte. Sin embargo, ya cuando llega un momento en que estos discípulos dicen una frase que aquí vemos cómo estaban ellos de tristes. Dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ¿qué nos dice esta frase? Estos discípulos ya no tenían esperanzas, su fe estaba totalmente por los suelos, ¿verdad? Entonces, Jesús ahí es cuando les dice, fíjense, voy a leerlo como lo dice la Nueva Versión Internacional que me gustó mucho porque dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Este caminante para ellos desconocido reacciona y les dice, bueno, a ver qué pasa. O sea, realmente les estaba reprochando su lentitud para creer, lo que no sabían de los profetas y bueno, después de esto, Jesús empieza a darles toda una cátedra de quién era él desde Moisés hasta los profetas, ¿verdad? Y el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ay, qué hermoso de haber sido escuchar a Jesús también dar esta plática a estos dos discípulos con estas citas tan específicas que él les pudo haber dado acerca de sí mismo, ¿verdad? Ha de haber sido muy hermoso. Sin embargo, estos discípulos seguían sin entender que el mismo que les hablaba era su Señor, ¿verdad? Y bueno, una vez que llegan a Emaús, todavía Jesús hace como que él iba a seguirse de camino, pero bueno, estos discípulos le insisten en que se quede con ellos, que porque ya era tarde y bueno, Jesús accede a su petición, ¿verdad? Todavía pasando de incógnito él. Pero ya una vez en la mesa, cuando Jesús toma, bendice y parte el pan, es que estos discípulos, se nos dice ahí, les fueron abiertos los ojos y lo reconocen. Y ahora sí, desaparece Jesús de su vista física, ¿verdad? Ahí después ellos empiezan a comentar, ahí en el versículo 32 y 33, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Fíjense, todo un trayecto hacia Emaús fueron caminando con Jesús y no lo reconocieron, ¿verdad? Pero una vez que lo reconocen, inmediatamente emprenden de camino otra vez a Jerusalén. O sea, apenas llegaron y ahí van de regreso otras 3 horas, ¿verdad? Pero yo digo que ese camino de regreso era precisamente o el verdadero camino con Jesús. Sí, porque de ida a Emaús, aunque Jesús iba físicamente, no lo tenían ni en su entendimiento, ni en su corazón, no lo reconocieron. Pero ese camino de regreso fue
totalmente con el conocimiento de que Jesús estaba con ellos, que Jesús estaba vivo. Su tristeza se cambió en gozo, ¿verdad? Entonces, ese camino de regreso es el verdadero, es como debemos nosotros caminar, porque es lo que nos enseña este pasaje, a cómo debemos caminar con Jesús, con el conocimiento de que Él está cerca de nosotros, de que Él ve nuestra situación. Jesús hasta cambió sus planes porque vio que ellos estaban desconsolados. Todas estas apariciones que hace Jesús a estas en ese mismo día, es que mismo Jesús ya no aguantaba hasta Galilea, sino dijo, yo quiero verlos, quiero estar con mis discípulos, quiero que sepan que vivo, que estoy cerca de ellos. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, ¿verdad? A saber que aunque nuestros ojos físicos vean otra cosa, ¿verdad? Que sepamos que Él está cerca, está muy cerca y está armando todo un plan para que lo sepamos, para que veamos su presencia. Qué diferente fue este camino de regreso otra vez a Jerusalén, que yo digo que no debieron de haberse alejado de ahí, ¿verdad? Porque quizá iban a Emaús a regresar a sus actividades de antes, ¿no? ¿Verdad? Cuando ellos regresan con los discípulos y les dicen, no, es que se nos apareció nuestro Mesías, ¿verdad? Nuestro maestro. Ellos ya también sabían porque pues ya se le había aparecido a Pedro, pero ese es el verdadero caminar con Jesús, cuando ya lo reconocemos, cuando sabemos que está cerca, cuando sabemos que le importamos en todas nuestras circunstancias y cuando pues sabemos que vive y que reina, ¿verdad? Esa es la verdadera fe. Este caminar de fe es tener, como dice ahí Hebreos 11, tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eh, Queremos hacer énfasis en dos cosas básicamente en principio, ¿no? Primero, que el viaje de Maús es un viaje literal, pero también es un viaje espiritual a la vez. Dos cosas que pueden convivir y dos cosas que pueden ser, este, eh, vemos en esta historia y que pueden ser reales en nuestra vida. No necesitamos a veces ver la literalidad solo de la Biblia, sino ir y que el Espíritu Santo, así como Jesús les abrió los ojos, el Espíritu Santo también nos los abra. También nos describe el camino que todos emprendemos, desde el no que reconocemos a Jesús hasta que comprendemos lo que dicen las Escrituras sobre él. Y todavía hay más, mucho más que hay que uno puede comprender. Pero eso es bien importante, hay una diferencia. Bueno, hubo varias razones también que observamos por las que no reconocieron a Jesús. Vamos a analizarlas porque nos puede ayudar a nosotros, nos puede estar pasando a nosotros también este tipo de circunstancias. Dios, la primera de ellas es, Dios no quería que lo reconocieran. Cristo tiene que ser revelado y formado en nosotros. Es algo que nosotros tenemos que entender. Nos tiene que ser revelada primera vez quién es Cristo en su crucifixión, en su andar, en la vida que nosotros podemos llevar con Él. Y también tiene que ser formado porque tenemos que dejar lo que somos muchas veces y darle lugar a Cristo a pesar de cualquier circunstancia. Su revelación es gradual. Él mismo nos permite aprender ciertas lecciones sobre la confianza en las promesas de Dios. Esto quiere decir que es un proceso. Hay un tiempo de conocimiento como Salvador, pero también hay otro tiempo de reconocimiento como Señor. No se puede quedar solo en que es nuestro Salvador sin llegar a ser nuestro Señor. Esto quiere decir que lo consideremos y lo tomemos en nuestra vida. Los acontecimientos también que sucedieron, eso turbaron a los dos discípulos. Eh, y muchas veces esos acontecimientos no son cosas de lo que esperaban ellos. Simplemente Lili lo comentó, a veces sentimos que Jesús está lejos de nuestras circunstancias o problemas. Los discípulos tenían una idea preconcebida de quién es Jesús, de qué había venido a hacer, ¿no?, en esta tierra y cómo debía hacerlo.
Pero cuando las cosas no resultaron como ellos pensaban, como esos dos discípulos y como todos los demás, descartaron todo asunto como un mero fracaso, como una esperanza y una confianza mal depositadas. Muchas veces podemos encontrar gente que se va decepcionada. ¿Por qué? Porque espera que Dios y Jesús hagan algo por él sin que él esté dispuesto a dar lo que es lo que Dios le pide. Y hablábamos la semana pasada que tenemos que caminar en acuerdo con Dios. Esto quiere decir que sus principios, sus decretos, sus mandatos, tenemos que aceptarlos como nuestros porque sabemos que nos van a hacer bien. Si bien sabemos que Dios siempre tiene un plan, no siempre lo conocemos. Eso es algo importante. Nosotros queremos conocer los planes de Dios, pero tenemos que estar seguros de que Él tiene un plan. Cuando las cosas no salen como esperamos, en lugar de darnos por vencidos y admitir la derrota, que fue el caso, casi todos los discípulos regresaron a hacer lo que antes hacían, pero Jesús no les había enseñado eso. Tal vez sería prudente ver las cosas de otra manera y ver si Dios está mostrando algo que simplemente no entendemos. Muchas veces es eso. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y que también que otra causa tenían poca fe. Habían oído, habían oído de las mujeres que habían ido al sepulcro, habían visto con sus propios ojos el sepulcro vacío y sin embargo no habían creído. La obra sobrenatural de Dios para resucitar a Jesús de entre los muertos estaba fuera de su paradigma, de su conocimiento, de su razón, de su entendimiento. Nunca habían considerado quién verdaderamente era Jesús a lo mejor. Y puede pasarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Podemos caminar, pero no tener ese entendimiento, esa revelación que debemos tener. El hecho que vemos es algo que nos ayuda a creer más en Él, nos ayuda más a confiar en Él. Muchas personas hoy saben quién es Jesús, han oído hablar de Él, han leído sobre Él, usan su nombre y muchas incluso afirman conocerlo. Sin embargo, no lo reconocerían si lo vieran. Así como les pasó a estos discípulos, nos puede pasar a nosotros. Sus ojos no han sido abiertos y eso es lo que tenemos que meditar, que nuestros ojos estén abiertos en todo tiempo. No es cuestión de cerrar y abrir, cerrar y abrir. Los ojos espirituales siempre están abiertos. Nuestros ojos terrenales, carnales, tienen que ser cerrados para descansar, para poder ver mejor. Pero en los ojos espirituales no. Es importante, sin embargo, a pesar de nuestra debilidad que pudiera existir en nosotros, podemos ver en también este pasaje bíblico cuatro verdades que reafirman el propósito de la resurrección de Cristo también para nosotros. Y la primera es Jesús nos busca. La segunda es Jesús nos abre los ojos. Tres, Jesús se revela a nosotros. Y la cuarta es Jesús nos mueve a compartir lo que hemos oído y lo que hemos visto. El primero de ellos, Jesús nos busca. Ellos habían sido testigos de todas aquellas cosas que habían sucedido en Jerusalén. Seguramente también habían oído cosas de que Jesús había testificado acerca de sí mismo. Sin embargo, no fueron capaces de reconocer a Jesús cuando lo encontraron, ni por su propio entendimiento, pero también Dios tuvo que intervenir, sabemos en ese sentido, porque a lo mejor no era el momento ni el tiempo. Cuando le fueron abiertos, entonces pudieron ver en retrospectiva lo que Jesús, todo lo que les había dicho. A Jesús no lo podemos verdaderamente reconocer por nuestro intelecto, razón o inteligencia propia. Va mucho más allá de un entendimiento natural o conocimiento solo bíblico. Seguramente ellos estuvieron en la alimentación de los 5,000. Por eso, cuando ellos ven, cuando Jesús se sienta a cenar y parte el pan, su memoria natural, pero el Espíritu Santo sabemos que también actúa sobre nosotros de esa manera. Entonces, necesitamos, ellos cuando Jesús estaba despidiendo, lo invitaron a entrar.
lo invitaron, necesitamos nosotros invitar a Jesús a entrar como lo dice. La confirmación de que Jesús nos busca está todos sabemos en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso fue lo que hizo con sus discípulos que también lo vieron. En segundo lugar, Jesús nos abre los ojos. El versículo 27 de esta referencia bíblica que estamos diciendo, dice, entonces comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les interpretó lo referente a él en toda la escritura. Pudiéramos hablar de muchas profecías y de muchas cosas que nos pueden ayudar a entender esto, pero aunque no conocemos exactamente los pasajes bíblicos que Jesús utilizó en ese caminar, sabemos que les abrió las escrituras con el objetivo de mostrarles ese Antiguo Testamento o todo ese caminar antes de que Él viniera y que apuntaba todo ese Antiguo Testamento a esta venida, a aprender a reconocerlo a Él, no solo conocerlo, a reconocerlo. La Escritura da testimonio de qué es Jesús y Él lo utiliza hoy para abrir los ojos de quienes no lo conocen. Lucas 6, 16, 31, nada más voy a leer uno, son 3 versículos el primero. Si no escuchan a Moisés, decía Jesús, y a los profetas, se persuadirán aunque alguien se levante de entre los muertos. Vean qué verdad. También Juan 1:45, Juan también 5:46. Por favor, búsquenlo en casa, Juan 1:45 y Juan 5:46. La confirmación de que Jesús nos abre los ojos está en su palabra. Eso lo dice el Salmo 119, todos sabemos 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El ojo del hombre es esa ventana, esa lámpara hacia el cuerpo, pero nuestra lámpara verdadera está en la palabra de Dios y en Jesucristo. La tercera es Jesús se revela. Es algo que nosotros debemos entender porque no solo les vuelvo a repetir, es solo haberlo escuchado, haberlo leído. Tenemos que esforzarnos que estos ojos espirituales lo puedan ver en todas esas circunstancias difíciles que luego pasamos. Y dice, por ejemplo, también esto lo podemos encontrar, por razones de tiempo, no lo voy a leer, está en Lucas 24, 41 al 43 y en Hechos 1, 4 y Juan 21 del 9 al 15. Solo cuando estuvieron en comunión con Jesús, Él se les reveló. Y eso es bien importante que nosotros entendamos, que la comunión hace que Jesús se revele a nuestra vida. El estar en comunión es caminar con Él, estar de acuerdo, decíamos la semana pasada. Por eso, la relación que tenemos, eso nos ayuda y entre más cercana sea, más es revelado en nosotros y formado en nosotros. También en la intimidad de la comunión, Jesús se nos revela, lo decimos, su obra en nuestras vidas se hace más clara. Podemos ver también por retrospectiva, podemos ver por fe y eso es lo que necesitamos. No solo verlo hacia atrás, es verlo hacia adelante, por fe a dónde Él nos está llevando. Y también se hacen más visibles su provisión y protección. Así es que se nos aclara esta vista y también esta vista se va desarrollando. Bueno, el cuarto punto que nosotros queremos ver es Jesús nos mueve a compartir. Algo que tenemos que ver, que Él, desde este tercer punto, decíamos que la revelación es un proceso continuo, no es una sola revelación la que recibimos. Viene en un proceso continuo donde la fidelidad y la perseverancia son la base de que tomemos esa forma de Cristo en nosotros. Él es nuestro modelo hasta que lleguemos a ¿qué? Dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Y eso es muy importante. Bueno, en esta parte de compartir, después de esto, después de reconocerlo, no podemos. Por eso la palabra y los discípulos decían en Hechos
Decían que no podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. Ese es el verdadero caminar con Jesús, que nosotros podamos entender que lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que dar de gracia. No es algo para quedarnos solo y enriquecernos nosotros. No, ese no es el corazón de Dios en nosotros. ¿Pueden imaginar la emoción que sintieron ellos? Pues esta emoción, decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Veámoslo también nosotros en este caminar y en este leer la palabra, poder que nuestro corazón arda verdaderamente en lo que Él nos quiere mostrar. Su encuentro con Jesús había sido emotivo. Yo no sé qué encuentro has tenido con Jesús, pero las emociones también juegan y no son emociones malas. Esas emociones nos llevan a una fidelidad y a una relación, a una decisión permanente con Él. Por eso, eh, sabemos que Él había conmovido no solo sus corazones, también eh, fueron conmovidos que de tal manera no pudieron evitar compartir. Por eso se regresaron rápido, en el mismo tiempo, en el mismo momento, dijeron esto, no como una noticia de un periódico o de la televisión o como un chisme, no, sino con la certeza de que ellos lo habían visto y lo habían entendido en su corazón. Todos los que hemos experimentado al Salvador resucitado, deberíamos sentirnos conmovidos por emociones similares. Todos los que hemos llegado a conocerlo deberíamos reaccionar de la misma manera. No deberíamos poder contenerlo. Es algo que nos es necesario para nosotros mismos, para nuestra seguridad y confianza. Por eso Jesús le dijo a Tomás, más o menos en esta escena, en Juan 20:29, porque me has visto, has creído. Y esa es la pregunta que nos hace a ti y a mí. Porque me has visto, has creído. Y dice, bienaventurados los que creen sin haberme visto. Cuando nuestros ojos son abiertos, debemos desear eso. Esa cuestión que nos dejó de último tiempo, de último momento para nuestra vida. Él nos dejó una tarea. Y esa la sabemos todos. Y no es cuestión de los evangelistas, los que tienen ese don ministerial. Es algo que todos debemos hacer. Mateo 28:18-20, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Tenemos que ser primero discípulos para poder hacer a otros discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos, dice el 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Queremos terminar este tiempo con ustedes haciendo algunas preguntas que queremos dejar para meditar también la próxima semana en tiempos de conquista. La primera es, ¿conocemos verdaderamente a Jesús? En realidad, la segunda, ¿se nos han abierto los ojos de quién es Él y lo que ha hecho por cada uno de nosotros? La tercera, ¿acaso sabemos que Él camina y habla con nosotros? ¿Estamos seguros de que en este caminar estamos escuchando su voz o escuchamos otra voz? La nuestra, la de otras personas, y se nos está olvidando que debemos caminar con Él confiadamente. La quinta, ¿tenemos comunión con Él? La comunión nos lleva a que nuestros ojos sean abiertos. La sexta, ¿ha sido nuestra experiencia con Él tan real y transformadora? Porque ese es el mejor milagro que Él puede hacer en nosotros, transformar nuestra vida. Dejar atrás lo que decimos que somos o éramos, que nos ha hecho hablar de Él a los demás. Esa situación transformadora nos ayuda a decirles a otros que Él ha hecho esto en nosotros. Y la última, y esa queda para hoy, ¿qué haremos hoy con Jesús? ¿Esta mañana o esta tarde? Como les dijimos, la próxima semana vamos a seguir hablando de las diferentes formas de caminar con Dios.
Vamos a hablar del tiempo de caminar como discípulo de Jesús. Gracias por haber estado en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.